Los libros malditos son obras de arte que, por su contenido, contexto o controversias a lo largo de la historia, han sido objeto de censura, temor o incluso una reputación de traer mala suerte o desgracia a quienes lo poseen o leen. Estos libros suelen estar rodeados de mitos, supersticiones o misterios que los convierte en una pieza fascinante para los amantes de lo oculto, lo prohibido o lo misterioso. A continuación, mencionaré algunos de los libros que pueden encontrar en internet, que fueron denominados como libros malditos. Mi nombre es Kevin Ruiz y ajusten sus audífonos para escuchar este podcast. Los libros nos cambian, nos transforman y a muchas personas las han asesinado en la historia por un libro o por simplemente el conocimiento que recae en ellos. Hay unos que dicen que algunos libros tienen magia, tienen oscuridad, nos convierte en otras personas. Este es el sonido de una máquina ya en el olvido, es para estas épocas. Pero sin dilatar más, hablemos un poco de esos libros malditos, libros perversos. Y es que existe un libro que realmente es asombroso y misterioso, y les voy a hablar de La Monja. Es que en el siglo XVII, exactamente en 1676, Isabella Tomasi, quien vivía en un convento en Palma di Montecairo, en Sicilia, en Italia, una mañana despertó cubierta de tinta, miró sus manos manchadas y se alteró, como si hubiera cometido o realizado algún crimen. Cuando vio sobre la mesa una serie de cartas, eso la tranquilizó. Dice la leyenda que salió corriendo por el claustro, angustiada, sin entender qué había pasado, pero con la idea muy clara. Satanás había tomado su cuerpo para poner en fe a prueba, y había guiado su mano durante la escritura de las masivas. Sus compañeros de convento benedictino creyeron la historia. En fin en cuentas, María Conceziore, como realmente se llamaba, jamás había demostrado algún tipo de comportamiento errático a sus 31 años. Las cartas del diablo, así fue como se le llamaron, permanecieron por muchos años en el convento, aunque solo una llegó hasta la actualidad. Hasta el momento nadie ni nada pudo descifrar su contenido. Habían sido escrituras en una lengua desconocida, una lengua que para algunos eruditos eran del mismísimo Belcebú. Un grupo de investigadores en Italia buscó utilizar las nuevas tecnologías para desentrañar este enigma. Utilizaron un algoritmo alojado en la Deep Web, o sea, en el Internet profunda, para descifrarlo, y lo lograron. Daniel Abate, director del Museo The Times, según explicó el proceso de traducción, no fue sencillo compararlo con los símbolos de la epístola con caracteres del griego, del árabe, del alfabeto rúnico o del latín, entre otros. La conclusión del especialista es que la monja había utilizado una mezcla de dialectos para crear la carta del diablo, algunos de su propia invención. Finalmente, lograron descifrar unas 15 líneas de la carta, en la que la monja aseguraba que la religión vivía en una época de decadencia, que estaba basada en un sistema corrupto. La Santísima Trinidad era un lastre y que Dios es un invento del ser humano. Para Abate, el contenido no revela una verdadera posesión demoníaca y sostiene la hipótesis de que Isabel Tomasi padecía de desorden bipolar, posiblemente esquizofrenia, lo que la llevó a crear la carta sin darse cuenta. Su teoría está basada en que desde su ingreso en el convento en 1645, cuando tenía 15 años, la monja estudió diferentes idiomas que se podría haber mezclado con su mente de forma involuntaria durante esta escritura, y eso la llevó a realizar la carta del diablo,
Esa carta existe, esa carta la pueden encontrar en internet, la pueden encontrar así como la carta del diablo. La pueden encontrar, la estaré dejando en mis diferentes redes sociales. El Codex Gigas, la Biblia del Diablo. Este manuscrito medieval es el más grande del mundo y es famoso no solo por su contenido bíblico y enciclopédico, sino también por la leyenda que asegura que fue escrito en una sola noche, con la ayuda del diablo, sí señores, con la ayuda del diablo, del pezuñas, de Satanás, de Lucifer. Sí se dice que este hombre dibujó un círculo donde hizo un pentagrama y luego se sentó en la mitad y le pidió a Satanás, al diablo, a Lucifer, que lo ayudara a redactar un libro grande, donde estuviera relatada la mística, la magia, los embrujos, los hechizos más poderosos del mundo. Se dice que la luz se apagó y que en una sola noche él escribió. Esa es la leyenda, ahí está. Lo más demente de este Codex ha sido un botín de guerra. Muchos dicen que lo buscaba Hitler y sus generales. Otros aseguran que está secuestrado y lo que está en un museo, porque está en un museo, es una falsificación, porque el poder del libro es tanta que lo tienen guardado en el Vaticano. Lo cierto es que el libro existe, sí, existe, también llamado como el libro del diablo, y hay una historia muy interesante, porque en una de las páginas se puede ver al diablo con 4 dedos, con unos cuernos, y se le sale la lengua bípeda como la de las serpientes, y eso es lo que está dibujado allí. Allí está dibujado este ser. Dice que el diablo le pidió al monje que lo dibujara, y se dice que al estar ahí dibujado, esa es su forma humanoide. Originalmente el libro tenía alrededor de 620 páginas, pero con el paso del tiempo se han perdido varias y solo quedan 310 que están intactas. El libro está en Nueva York y en 1970 se dice que personas que practicaban el ocultismo iban hasta allá a verlo, a copiar sus extraños sortilegios. Y eso sí, eso es bastante raro, eso sí que es bastante raro. En el año 2017, el libro volvió a Praga y está exhibido en una biblioteca nacional checa. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Bueno, creo que es una pregunta que nos seguiremos haciendo. Pero ¿por qué hay tantas imágenes del demonio? ¿Por qué un monje mítico en el monasterio iba a escribir hechizos y sortilegios prohibidos en ese momento por la iglesia? Pues estás en una época donde las personas las perseguían, se les quemaban por la Inquisición. ¿Quién realmente escribió el Código del Diablo? ¿Quién escribió el Codex Gigas? Es un misterio sorprendente que les contamos aquí en Archivo Paranormal. El 8 de diciembre de 1980 muere John Lennon a manos de un fanático, pero no vamos a enfatizar en la muerte de este, sino en lo que llevaba el asesino ese día. Sí, un libro. La gente empezó a decir que el libro estaba maldito, que había provocado al asesino y que se convirtió en uno de los libros más vendidos. Les estoy hablando del Guardián entre el Centeno, una novela de J.D. Salinger publicada en 1951 y trata de la historia de un joven de 16 años que empieza a contar su vida, empezando con la expulsión de su colegio, deambulando por Nueva York. Este libro habla sobre la falsedad e influye mucho en Chapman, que es el asesino de John Lennon, porque resulta que el libro logra hacer que las personas fantaseen con matar a otra persona. Y no solamente Chapman llega a hacer esto, sino que varias personas más, como es el caso de Robert John Barton, quien mata a una modelo llamada Rebecca Schaffer. También hubo un tipo quien intentó matar al presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos en 1981. Y es curioso,
porque Chapman se obsesiona con John Lennon, y es porque él dice en una entrevista que los Beatles eran más grandes que Jesús. Claro, a Chapman pues era cristiano y esta frase le dolió muchísimo. Les voy a leer un fragmento del libro que sirvió como inspiración al asesino. Abro comillas. Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en el campo de Centeno. Miles de niños y están solos. Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos, solo yo. Estoy ahí, al borde del precipicio, y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. Cuando empiezan a correr sin mirar, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo, vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Parecería una tontería, pero lo único que en verdad me gustaría hacer, sé que es una locura. Como cuarto libro, les cuento sobre el Necronomicon, también conocido como el libro de los nombres muertos. Es uno de los libros más misteriosos de la ficción del horror, que supuestamente contiene fórmulas mágicas para invocar a los demonios e información sobre distintos fenómenos misteriosos del mundo. Se desconoce su contenido a ciencia cierta, pues nadie ha podido leerlo o ubicarlo durante muchísimos años. El Necronomicon fue visto como un libro maldito, y pues su existencia se creía cierta por parte de un grupo de seguidores del oculto. Las referencias a este libro fueron apareciendo poco a poco en las novelas y los relatos del escritor Howard Philip Lovecraft, quien atribuyó su autoría al poeta Abdul al-Azred. Conocido también como el libro de los nombres muertos, se trata de una mera ficción elaborada por Lovecraft como parte de su mundo misterioso y de terror. Resulta que la primera mención que existe del Necronomicon data de 1922 en el cuento corto El Sabueso. La mayoría de parte de los cuentos de Lovecraft, el Necronomicon provoca la locura, la muerte, la esquizofrenia, y quienes tienen la fatalidad de encontrarse con él y a acceder pues a sus deberes prohibidos, a sus saberes, la mayoría de las personas terminan volviéndose locas. O este fatídico volumen contiene el registro de fórmulas y conjuros que permiten contactar con los antiguos, con otras entidades sobrenaturales o otra dimensión. De inmensos poderes son mencionados, o sea, se mencionan muchísimas cosas. Hay varios relatos del autor donde el autor comenta sobre el libro, pero el libro en realidad no existe. Las personas de los seguidores del oculto fueron quienes empezaron a decir que el libro sí existía, pero en realidad no. Por último libro les tengo La llave menor de Salomón. Su nombre original en latín es Lemegeton Clavicula Salomonis, y es que es conocido como uno de los libros más populares en ciencias oscuras. A lo largo de los 5 capítulos en los que este libro se divide en 5 capítulos, promete enseñar la clave para controlar a ángeles y demonios, así como sus respectivos poderes. Sus primeras páginas están escritas por el autor de dicho libro, que es el rey Salomón, el último monarca de Israel, y es que la finalidad era enseñarle a su hijo Roboam sobre conjuros e invocaciones. Incluso una parte de Libros Malditos se menciona cómo el rey Salomón se encerró a 72 demonios en una vasija. No obstante, pues los números no cuadran, ya que la historia del rey Salomón se sitúa en el año 10 a.C., mientras que la llave menor de Salomón se escribió en el siglo XVII. Pero muy bien, este libro
Este texto tiene oraciones no solamente para invocarlos, sino que también tiene para que hagan lo que uno quiere. Imagínense, allí también se detalla todo para crear los elementos especiales para cada ritual, especialmente los signos y círculos, sellos. Pero, ¿por qué los círculos? Porque se dice que ayuda a protegernos de lo que viene. Pero también, escuchen bien, también se dice que el círculo es la continuidad de la vida, el infinito. Y dentro de este hay signos que se utilizan para invocar demonios. También los sellos. ¿Pero por qué los sellos? En la antigüedad, las cartas se colocaban unos sellos en cera que no se podían romper hasta que llegara hasta el destinatario. Y allí viene algo muy interesante. Se dice que hay sellos que solamente lo pueden abrir un demonio. O sea que por más que yo abra esa carta, no la voy a poder leer, solamente la puede leer ese demonio que estoy invocando. Y hay algo más interesante, y es que muchos de estos libros que son prohibidos, que contienen diferentes volúmenes, o sea, que contienen diferentes libros, es como la Biblia, que tiene el Evangelio, tiene el Apocalipsis, todos ellos fueron escritos en tiempos distintos. Pues bien, la llave de Salomón tiene 5 partes que se guardaron, que se juntaron en este libro. Lo cierto es que la llave menor de Salomón sigue siendo un misterio, sigue siendo un enigma. Bueno, eso fueron parte de libros malditos. Para que ustedes los escuchen, para los que le intrigan, los que les gusta saber sobre este tema paranormal. Y si usted quiere ser parte de esta familia, no olvide seguirme en las distintas redes sociales como Archivo Paranormal, en Instagram, Facebook, TikTok y en Spotify. También en YouTube. Bueno, nos escuchamos en otro capítulo más de Archivo